Per lo viaje a America io mi basé en el cálculo di Eratosthene, pero per lo pronto voy a dejar al profesor para que te cuente de los triángulos. El triángulo es un polígono de 3 lados. Es el polígono con la menor cantidad de lados posible. También se habla del triángulo como la región del plano limitada por 3 rectas que se cortan entre ellas en 3 puntos diferentes. Recuerda que estamos trabajando con geometría euclidiana o geometría plana. Por lo escrito, todo triángulo posee 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos, y se clasifican por sus lados o por sus ángulos. La clasificación de los triángulos por sus lados son escaleno, que es que los 3 lados son de distinta longitud, isósceles, 2 de los lados tienen la misma longitud y uno es diferente, y equilátero, que los 3 lados tienen la misma longitud. Y la clasificación por sus ángulos es acutángulo, que los 3 ángulos del triángulo son agudos, obtusángulo, uno de los ángulos es obtuso. Obtuso recuerda que es mayor a 90 y menor a 180. Agudo es que es menor a 90 y mayor a 0. Y finalmente el triángulo rectángulo, en el cual uno de sus ángulos es un ángulo recto. Existe también el triángulo equiángulo, pero ese es el mismo que el equilátero, por eso se deja la denominación de equilátero. Hay 2 ecuaciones básicas adicionales que se describen para cada polígono, que son los cálculos del área y del perímetro. El perímetro del triángulo es igual a la suma de la longitud de sus lados. Eso es igual para cualquier polígono, pero en particular para el triángulo sería la suma de la longitud del lado 1 más la suma de la longitud del lado 2 más la suma de la longitud del lado 3. Y el área es igual a una ecuación que se conoce como B por H entre 2, donde B es la base, H la altura y este producto se divide entre 2. La base corresponde a cualquier lado del triángulo y la altura es el segmento de recta perpendicular trazado desde el vértice que no está contenido en ese lado. Esta ecuación no es la única para calcular el área, pero es la que normalmente se utiliza. Vamos a hablar de las alturas. Las alturas es el segmento perpendicular a un lado del triángulo que parte del vértice que no pertenece a ese lado. Hay 3 alturas en el triángulo, una partiendo de cada vértice, y el punto de corte de las alturas se conoce como el ortocentro del triángulo. Una mediatriz es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por el punto medio. Las mediatrices en el triángulo se refieren a las que hay para cada uno de los lados. Y ellas 3 se cortan en un señor que se conoce como el circuncentro. Si tomamos la distancia que hay del circuncentro a cualquiera de los vértices y dibujamos una circunferencia, encontraremos que esa circunferencia pasa por los 3 vértices. Y esa se conoce como la circunferencia circunscrita al triángulo. Las bisectrices, que son las rectas que dividen en 2 partes iguales a cada ángulo del triángulo, esas señoritas, de nuevo, hay 3 y se cortan en un punto que se conoce como el incentro. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita y nos permite dibujar una circunferencia que es tangente a todos los lados del triángulo. Finalmente, las medianas, que son las rectas que unen el vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto, y al igual que las 2 anteriores, vamos a encontrar 3 medianas en el triángulo y las 3 se van a cortar en un punto que vamos a conocer como el baricentro. Hay una particularidad del estudio del triángulo equilátero, que en el triángulo equilátero todas estas magnitudes coinciden, es decir, trazar las alturas es exactamente igual a trazar a las mediatrices, las bisectrices o las medianas. Por lo tanto, el ortocentro, el incentro, el baricentro y el circuncentro coinciden todos en el triángulo equilátero. Existen varios teoremas que están asociados al trabajo con triángulos, de los cuales vamos a mencionar 2. Uno de ellos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, o pi radianes, y que la suma de sus ángulos externos, es decir, los ángulos suplementarios a los ángulos internos, suma 360 grados o 2pi. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Hablamos de la definición de triángulo. Vimos su clasificación por ángulo o por sus lados,
las ecuaciones de área y de perímetro, conocimos elementos adicionales como las alturas, las medianas, mediatrices, bisectrices, los centros. Mencionamos algunos de los teoremas, un par de ellos relacionados con triángulos,